Líbano Sáenz, en Tijuana. Con profunda pena, me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Los procesos electorales en México han tenido casos destacados de violencia. Estos actos, además de enrarecer los procesos y la jornada electoral, dificulta el arranque y la conformación de los gobiernos. El homicidio de Colosio es de los casos emblemáticos de asesinatos de candidatos, pero también se han documentado secuestros, lesiones, amenazas contra aspirantes a diferentes puestos de elección. En plena etapa electoral haremos una rápida revisión a la violencia política, teniendo como base los números. Hablemos con números. El tema que más ocupa en la mesa de estrategia de protección de contexto electoral es el instruido por el señor presidente de México respecto de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco. Una definición de violencia electoral está en el documento de trabajo de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, la cual indica que puede tratarse de actos aleatorios u organizados que pretenden intimidar, dañar físicamente, destruir la propiedad pública o la privada u otra acción que influya en el proceso electoral. En este contexto, en 7 procesos entre 2012 y 2018, se reportaron 481 actos de violencia política, de acuerdo con una investigación del 2018 a cargo del académico Arturo Alvarado Mendoza, del Colegio de México, que para su investigación realizó una búsqueda en datos de prensa, estudios, análisis y documentos públicos. El gobierno del presidente Enrique Peña condena enérgicamente las agresiones hacia candidatos y rechaza de manera categórica los llamados, cualquiera que sea su origen, a la violencia o a violentar las leyes electorales, así como cualquier insinuación respecto a que desde el Ejecutivo Federal se pretende interferir para inclinar la balanza en favor o en contra de candidato, partido o coalición alguna. De esta forma, de los casos hallados por Alvarado Mendoza, el de 2018 concentró 76%. Es por ello que en este punto nos enfocaremos en aquella elección. Así, el reporte muestra con nitidez que los asesinatos ocupan la mayor cantidad de eventos, 142, que representan 38% del total, contra las amenazas, 19%, los atentados, 6%, y el secuestro, 4%. Por otra parte, la consultora Etelec tiene un registro de 774 hechos delictivos contra políticos y candidatos solo en 2018, según su primer informe de violencia política en México. Asimismo, reportó 152 víctimas mortales. Debe anotarse que la mayoría de los puestos en la contienda eran estatales y municipales. Es allí donde se aglutinan las agresiones en general. Asimismo, la tendencia estuvo dirigida hacia una mayoría de hombres, según documentó el investigador del Colegio de México, con el 57% de las víctimas. En materia de violencia de género en 2018, la gran mayoría fue de mujeres, 24 de 26 casos, pero es relevante considerar que 19.4% de los registros careció de información suficiente. Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo. Las cifras dan a conocer que de las víctimas mortales destacan en primer lugar los candidatos a alcaldes, con el 18% de los casos, luego militantes de partidos, 16%. Le siguieron candidatos a diputados estatales y funcionarios de partido, ambos con 7%. Presidentes municipales, 5%. Luego están los ciudadanos y funcionarios públicos de prácticamente todos los niveles, así como personas cuyas actividades se encuentran estrechamente ligadas a cuestiones político-electorales. Es esencial reiterar que la mayoría de las agresiones recayeron en personas responsables de cargos locales. Del total, 40% eran candidatos. Las autoridades en México prometen una investigación a fondo del asesinato de candidato a la alcaldía de Cajeme en Sonora, en el norte de México. Fue postulado al cargo por el partido Movimiento Ciudadano. El jueves solamente repartía propaganda de su campaña cuando fue atacado a balazos.
La investigación de Alvarado Mendoza también muestra la adscripción partidista de las personas que fueron objeto de violencia político-electoral. El partido que acumuló mayor cantidad fue Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con 28% de los casos. Le sigue el PRI, con 17%, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, con 16%. Así que los tres partidos acumulan más de la mitad de las víctimas. Por otro lado, debe destacarse que si bien Morena tuvo un mayor número de amenazas y agresiones, el PRI y el PRD sumaron la mayoría de las bajas por asesinatos, con un total de 59, 32 del Tricolor, 27 del Sol Azteca. En ese rubro, Morena sumó 23 bajas por homicidio, 6 Movimiento Ciudadano, 10 de Acción Nacional, 4 del Partido Encuentro Social, 7 del Partido del Trabajo y 6 del Verde. Además, hay registro de un independiente y 2 de partidos locales. Por lo que tiene que ver a la organización del proceso electoral, la violencia no ha sido un impedimento, pero la elección no está en riesgo por la violencia. Sí hay que tener cuidado de que la violencia no se nos desborde. Es cierto que la violencia se ubica sobre todo a nivel local. Nunca tuvimos 30 estados simultáneamente en proceso electoral. Entonces, quizá la violencia, que si hubieran sido 3 estados, hubieran sido, 5 o 7 asesinatos. Ojo, no estoy justificando el asesinato de actores políticos, pero hacer muy claramente esta diferenciación entre la violencia política y lo que podría ser la violencia institucional. Cuando ya hubiesen actos de violencia hacia autoridades electorales que pondrían realmente ya en riesgo el que se lleve a cabo la jornada electoral. En el contexto de los asesinatos hay otro dato revelador, pues arrojó suficientes cifras para sostener la hipótesis de que la violencia homicida se dirige de un modo particular cuando el candidato es de oposición, 82 de 140 casos, es decir, el 58%. De los afiliados al PRD, 85% de los asesinados eran de oposición a la afiliación partidaria de la gubernatura en donde ocurrieron los hechos. Le siguen los miembros de Morena, con el 78%, y finalmente el PRI, con 37% de los eventos. Por cierto, en el proceso de 2018, en Puebla fue asesinada Juana Maldonado, candidata a diputada en Huauchinango por el Partido Verde, junto con Erika Cázares, regidora del municipio Juan Galindo. Ambas regresaban de un acto de campaña en el municipio de Jopala, cuando fueron interceptadas por sus homicidas. No hay palabras para describirlo y estaremos muy pendientes, como ya lo externamos, y no descansaremos hasta que se esclarezcan los hechos y se den con los culpables. Todo nuestro apoyo a las familias de Juan y de Erika, todo nuestro apoyo pues, a todas las personas que trabajamos y que militamos en el partido. Como ya lo hemos comentado, pues son días difíciles, no vamos a hacer campaña durante hoy y mañana. El proceso electoral de 2018 y el que le siguió en 2021 han sido los más violentos en cifras absolutas a partir del inicio de las alternancias políticas del año 2000. Etelec apunta que en los comicios de 2021 se registró una incidencia de 1.066 ataques a políticos, un incremento del 38% en comparación al proceso electoral de 2018, lo que abarcó 102 víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas aspirantes y candidatos. Desde el comienzo del nuevo siglo y hasta el presente, han sido asesinados en todo el país 1.271 políticos, englobando a 144 aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección. El 81% perseguía cargos municipales, otro 14% competía por diputaciones federales y gubernaturas. Alvarado Mendoza apunta por su parte que la situación criminal en México está afectando las elecciones locales y nacionales. En algunos casos ocurre como un factor contextual, pero en otros es la causa de disputas y de numerosas actividades ilícitas que han alterado los comicios. Así que nosotros seguiremos compartiendo las cifras de los anteriores procesos, pero también del que está en marcha, porque para estos temas siempre será mejor una opinión que tenga como base los números. Por favor, entra al quirófano. No puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad. Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. Salina Fernández. Y vamos a la molienda. Hablemos con números.